La llegada del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Colombia ha generado polémica tanto en Panamá como en Colombia. Mientras el gobierno Petro justifica el asilo como un acto humanitario, otros sectores lo ven como protección a un corrupto. El exmandatario, quien gobernó a Panamá entre 2009 y 2014, ha sido condenado y tiene varios procesos vigentes por corrupción. Por el caso New Business, fue condenado el 18 de julio de 2023 a 10 años y 8 meses de prisión por bloqueo de capitales, por utilizar millones de dólares de fondos públicos para adquirir acciones de una editorial de medios. Inhabilitación política. La condena también resultó en el pago de una multa de más de 19 millones de dólares y la inhabilitación de Martinelli para postularse a cargos públicos, frustrando su aspiración de participar en las elecciones presidenciales de 2024. Por el caso Odebrecht, el expresidente enfrenta un proceso por presunto blanqueo de capitales relacionado con sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Según la Fiscalía panameña, durante su mandato la constructora habría transferido más de 59 millones de dólares en sobornos para asegurar contratos públicos. A propósito, sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli fueron condenados en Estados Unidos por lavar millones de dólares provenientes de esa red. Estos procesos han generado un debate sobre la justicia y la lucha contra la corrupción en Panamá. A propósito, en las últimas horas desde China, el presidente Gustavo Petro se refirió a las razones que lo llevaron a aceptar el asilo a Martinelli. Luis Eduardo Maldonado está con el presidente. A capa y espada, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión de su gobierno de otorgar asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Ha dicho que no es una figura nueva, que es una figura que expresidentes de Colombia la han venido aplicando sin escándalos y que además, para otorgar el asilo político no se mira ni política ni religión. Colombia ha sido tierra del asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, no importa que sean de izquierda o que sean poetas o que sean políticos o que sean perseguidos. Le dimos asilo político, incluso doble nacionalidad, a perseguidos de Ortega en Nicaragua, que hicieron la revolución contra Somoza. Se le ha dado a la oposición venezolana que ha venido, que se ha quedado en Colombia, de derechas, de izquierdas, no importa. Se le dio a los chilenos en el pasado, se le dio a los paraguanos en el pasado, se le dio a mexicanos, no tanto, porque México ha sido respetuoso del derecho de asilo. Y en la Colombia del cambio, Colombia es respetuosa del derecho de asilo. Pero le cuestionan que sea una persona que fue condenada, ¿no? Pues en mi opinión, Colombia debe ser, como lo fue Panamá, un sitio de refugio, un sitio de libertad, un sitio de libre expresión. Esta declaración la entregó el presidente Gustavo Petro luego de su recorrido por la muralla china, recorrido en la que estuvo acompañado por varios de sus ministros. La agenda del presidente continúa mañana, la cumbre de la CELAC, y el miércoles el encuentro con el presidente de China, Xi Jinping. Desde Beijing, en China, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. A pesar de las explicaciones del gobierno, la polémica por el asilo del expresidente Ricardo Martinelli crece en Colombia. Para varios sectores, el expresidente panameño no es un perseguido político que requiera protección, sino alguien condenado por la justicia. El arribo del expresidente Ricardo Martinelli bajo la figura de asilo político no pasó desapercibido, y no solo por la polémica que desató el beneficio otorgado por el gobierno colombiano, sino por su celebración que él mismo publicó en sus redes sociales. Quien lo recibió en Colombia fue el embajador de Panamá, Mario Boyd Galindo, que además estuvo con él en la fiesta. El gobierno colombiano otorgó su asilo político apoyándose, según la Cancillería, en la tradición humanista por la protección a personas perseguidas por razones políticas. Y con base en esa valoración de los hechos, nosotros pues tomamos una decisión que es, como lo decía hace un rato, responde a una tradición y una trayectoria, pero de ninguna manera hemos hecho una valoración, una ponderación, un juicio, un señalamiento respecto al sistema judicial de terceros países. Razones que desde la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso cuestionan y critican por tratarse esta vez de una persona condenada por corrupción. No se entiende cuáles son los filtros que está usando el gobierno nacional para dar los asilos, porque darle asilo a una persona que ya tiene una condena por corrupción y altos cuestionamientos por el escándalo de Odebrecht en el caso de Panamá, la verdad es que no se entiende. El asilo a Martinelli pone en tensión una relación entre Panamá y Colombia.
un país que es importante para luchar contra el crimen organizado. Para expertos, a pesar de que para el gobierno colombiano existe una persecución política, no se puede desconocer la condena que pesa contra Martinelli. ¿Cuál es esa delgada línea? Que se consagran las normas internacionales de que el asilo no puede transgredir la existencia de la comisión de un delito común e incluso no puede transgredir la legislación penal del país. El gobierno colombiano, para otorgarle el asilo político al expresidente Martinelli, previamente realizó investigaciones para darle el visto bueno y asegurarse que no tuviera pedidos, por ejemplo, de la Interpol. A propósito, la ex procuradora de Panamá, Ana Matilde Gómez, cuestionó duramente el asilo político que le otorgó el gobierno de Gustavo Petro al expresidente de su país, Ricardo Martinelli. Dijo que esta determinación demuestra que en Panamá los nombres están por encima de la ley. Se llama el perro, presidente. La ex procuradora general de Panamá, Ana Matilde Gómez, cuestionó el asilo otorgado por el gobierno colombiano al expresidente Ricardo Martinelli. Dijo que su condena de 10 años por blanqueo de dinero no es una persecución política. Ricardo Martinelli, cuando se hizo de estos bienes públicos, de estos dineros públicos y lavó dinero, no lo lavó para derrocar al gobierno, él era el gobierno, no lo lavó para cambiar el orden constitucional, él tenía el poder constitucional. O sea, no hay nada que realmente pueda sugerir siquiera que es un delito político o que él es un perseguido político. Sobre las imágenes de Martinelli celebrando su libertad en Colombia, señaló que este es un golpe a la administración de justicia de su país. Porque esto le enrostra a los panameños el convencimiento de que sí hay gente que está por encima de la ley, que no todos somos iguales ante la ley, con lo cual se da también una afectación a la democracia panameña. Y lastima ver también la figura del embajador nuestro recibiéndolo como si fuera pues esta persona que merece todos los honores, cuando lo que tiene es un delincuente común sentado al lado. Por su parte, Eduardo Camacho, vocero de Martinelli en Bogotá, dijo que el exmandatario es un perseguido desde cuando estuvo en los Estados Unidos. En proceso en el que fue detenido y proceso en donde la Oficina sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU determinó que esa detención en ese proceso fue una detención arbitraria y conminó al Estado panameño a indemnizar a Ricardo Martinelli y a procesar a los responsables. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Para la ex procuradora de Panamá, con el asilo otorgado a Martinelli, no solo se le protege de ir a prisión, sino se le libera también de una multa por $19 millones que debe pagar a la justicia de ese país.